Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestra jornada de oración. Yo no los escucho, pero ustedes creo que sí a mí. Ando con problemas de internet, espero que nos permita continuar. Si no, ya sabemos cómo nos vamos a organizar. Bueno, en la mañana de hoy nosotros estuvimos rezando y acompañándonos, contemplando la persona de Pedro y el paso de Jesús en la vida de Pedro, ¿no? Ese Jesús que pasa por la vida de Pedro y le ayuda a reavivar la fe. Y así le pedíamos nosotros a Jesús que pasara por nuestra vida, que se subiera a nuestra barca, que tomara nuestros modos y nos enseñara los suyos. Bueno, esta tarde vamos a continuar trabajando, rezando juntos, y vamos a contemplar a la persona de José. Acá lo tengo al lado mío, San José. Yo les decía hoy a la mañana que el objetivo general de la pastoral nuestra, de esta asamblea, tomaba 3 aspectos para mí puntuales, y uno era reavivar la fe, por eso tomamos a Pedro, y otros 2 que siguen es redescubrir la alegría del servicio y promover la cultura del encuentro acogiendo a los más vulnerables. Y me pareció que San José podía reunir estos últimos 2 aspectos. Por eso vamos a trabajar hoy, vamos a rezar hoy, teniendo como norte la persona de San José. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver un videíto donde la misma canción nos va llevando a contemplar la vida de José. ¿Quién es José? Ese José que no aparece tanto en la palabra, pero que sí aparece en la vida y bueno, se hace cargo del vulnerable, que en este caso el primero fue Jesús cuando niño, ¿no? Huye con él, lo custodia, lo cuida. Vamos a escuchar este video, vamos a mirar este video, y vamos a dejar que la letra de la canción nos llegue al corazón. Y aquellas palabritas o expresiones que sentimos que nos llegan, si queremos las podemos tomar nota o simplemente hacer memoria para tenerlas presentes después. Le abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios. Tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José. Fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad. El valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor
acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Hoy a la mañana, cuando veíamos la persona de Pedro, hablábamos de que cuando Jesús entra en la vida de uno, la da vuelta de algún modo, ¿no? La complica. Y la historia de San José tiene mucho de esto. El Señor le complicó bastante la vida. Y San José supo estar, atento, quiso escapar en algunos momentos, pero el Señor le iba saliendo al encuentro y le iba mostrando el por dónde. Él tenía un corazón noble y justo, por eso pudo escuchar, pudo entender, pudo acompañar el proyecto de Dios. Ojalá nosotros podamos, como San José, ser capaces de estar con esa sensibilidad desde el corazón, de escuchar lo que Dios nos va diciendo en lo que nos va aconteciendo, para encontrar su voluntad. Vamos a rezar juntos, para empezar, una oración muy sencillita, que la van a encontrar en la página, acá en la computadora, no me salen las palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Con esta oración vamos a dar comienzo a este segundo momento. Vamos a contemplar un poquito la persona de San José. Recién vieron un video de la vida de San José, un cantito de la vida de San José, y quizás ahí descubrieron algún aspecto que no habían pensado de la persona de José. Yo los invito a que cada uno de ustedes, en sus lugares donde anotan, piensen y anoten 5 características que ustedes conocen o le podrían atribuir a la persona de San José. Si tuvieran que hablarle a alguien que no conoce a San José, ¿qué 5 cosas les dirían de San José? Anótenlas en su libretita, que la vamos a usar después. Bien, vamos a comenzar a tratar de contemplar a San José. San José es una de esas personas que pasan desapercibidas por su humildad, pero cuya bondad le imprime una grandeza que la historia no puede dejar pasarlo por alto. No sabemos mucho de San José. Apenas se le menciona en las Sagradas Escrituras. Suponemos que fue un hombre honesto, como un trabajador sencillo, que no busca otra cosa que ganarse la vida honradamente y formar su familia. Su fe en Dios es otra de las cosas que sabemos de San José, su disponibilidad para hacer lo que Dios le pide. Y son 2 características que no las improvisó, que San José las venía viviendo en lo cotidiano, en lo sencillo, y por eso cuando se complicaron las cosas las pudo vivir mejor. Es una persona piadosa que trata de vivir conforme a los mandamientos de Dios y que está dispuesta en todo momento a cumplir su voluntad. No es necesario especular mucho respecto
a lo que pensaría San José cuando supo que la Virgen María estaba embarazada, ¿no? Seguramente pensaría que la mujer con la que estaba desposando le había traicionado, le había sido infiel, porque San José era una persona humana, como cualquiera de nosotros. Todavía no sabía que estaba todo este plan de Dios. Seguramente que a María la deben haber mirado como turbado, según como también, ¿no? Porque no se habría esperado nunca una cosa así de María. Pensaba que María había cometido adulterio. Estaría profundamente decepcionado, dolido, conmocionado. Todos sus planes de vivir con ella y de formar una familia quedaban desbaratados. Y en un ataque de ira por ese desprecio de su mujer, podría haber seguido la traición de arrastrarla hasta la casa de sus padres para devolverla como si fuera una mercancía que estaba defectuosa y denunciarla públicamente por su pecado, que era lo que se hacía en esa época. Podría haber promovido la lapidación hasta la muerte de María. Sin embargo, en el corazón de San José, un corazón lleno de bondad, no cabe el deseo de hacer ningún daño a María y decide repudiarla en secreto. Tiene que haber sido un momento muy difícil para San José y de sentimientos muy cruzados, porque amaba a María, pero también sabía que esta situación no era algo de Dios, según lo que se veía en la apariencia, ¿no? Y sin embargo, en esa angustia, en esa mezcla de sentimientos, que él va como masticando, como tratando de entender, bueno, después va a aparecer el ángel y le va a decir, pero mientras tanto, San José tiene que haber vivido un momento de mucha dificultad interior. San José cree, confía y acepta la misión que Dios le encomienda de forma inmediata. Cuando el ángel le habla en sueños, él cree y confía, ¿no? Podría haberse negado, podría haber pedido explicaciones, podría haberse quejado de que le pidieran algo así, pero ama a Dios sobre todas las cosas y no duda en colaborar con sus planes. San José es testigo privilegiado de uno de los principales misterios de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios. Tuvo la gracia, el regalo de ser testigo, pero ahí, adelante, el primero, de este gran misterio que hoy, bueno, nos sostiene a todos, ¿no? San José sabe quedarse en un segundo plano, no busca ningún protagonismo ni ningún reconocimiento. Lo importante es que se cumpla la voluntad de Dios. María tenía en él un confidente. Solo en él podía hablar de este misterio que le tocó vivir en primera persona. Solo José podía entenderla a María y apoyarla. En esto que a los ojos de vecinos, de familiares, era imposible entender todavía. Podría parecer que no hizo nada extraordinario o digno de ser resaltado. No tenemos noticias de que durante su vida realizara algún milagro, por ejemplo, o que diera grandes discursos, o que tuviera miles de seguidores. Ciertamente no pasó a la historia por ninguna de esas cosas. Si hoy le recordamos y nos fijamos en la vida de San José, es por haber sido la primera persona en que Dios confió después de María, para llevar a cabo su plan de salvación, por haber creído sin dudarlo en ese descabellado mensaje de que su mujer estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Si nos tocara hoy a nosotros, lo creeríamos, que este San José es único, por realizar su importantísima tarea de formar sencilla y calladamente, renunciando a sus proyectos personales, para realizar el que Dios le propuso, esta familia, ¿no? Esta familia sagrada. El texto de Lucas es uno de los pocos textos del Evangelio en que se hace referencia a San José y ni siquiera se menciona su nombre. Es un padre escrito en minúscula, que queda totalmente empequeñecido junto al Padre en mayúsculas que es Dios, ¿no? Pero no nos olvidemos que ese Padre escrito con mayúsculas se sirvió del Padre escrito en minúscula para llevar a cabo su plan de salvación. A este Padre escrito en minúscula le fue encomendada su tarea, que es una tarea escrita en mayúscula. San José le proporcionó a la Virgen María un hogar, la mantuvo con el fruto de su trabajo, con el fruto digno de su trabajo,
En aquel tiempo las mujeres estaban totalmente supeditadas a los hombres. Ninguna mujer podría sobrevivir sin un hombre que la mantuviera. La que no dependía de su padre, dependía de su marido, de su hijo, de algún pariente que quisiera acogerla. Y una mujer que se quedara viuda sin tener hijos ni otros parientes era una mujer condenada a vivir en la limosna y en la más absoluta pobreza. La mismísima Madre de Dios dependió para vivir del trabajo sencillo de un artesano. San José le salvó la vida a la Virgen María. Y no estamos exagerando, porque en aquella época, si una mujer comprometida quedaba embarazada, sabemos que era lapidada por adulterio. San José tenía derecho a repudiar a la Virgen María cuando se enteró que estaba embarazada, y una vez que este embarazo se hubiera hecho público, su destino no habría sido otro que el de morir apedreada conforme a la ley. Al aceptarla como esposa, no solo le salvó la vida a ella, sino que también le salvó la vida a la criatura que llevaba en el vientre. Si volvemos a pensar detenidamente sobre esto, nos damos cuenta de que San José tuvo en sus manos la vida del mismo Hijo de Dios. Y yo agrego a esta reflexión que es de otra persona, también tuvo en sus manos nuestra propia vida, porque si Él no hubiera custodiado la vida de Cristo, de nuestro Redentor, hoy nosotros no tendríamos la salvación. Este plan de Dios que contó con María y con José fue gracias a ellos dos, a esos dos sí de estas dos personas, que fue posible y del cual hoy disfrutamos, ¿no? La gracia de tenerlo, de la salvación de Dios. José, como padre del recién nacido, va a ser quien lo va a circuncidar al 8º día, va a ser quien le va a poner el nombre de Jesús, como era la misión de los papás en esa época. José es quien le va a transmitir a Jesús su ascendencia, su genealogía, y con ello le va a transmitir la descendencia de Abraham y la de David, junto a las promesas del reino mesiánico y eterno. Para San José, podemos decir que lo podemos nombrar como el santo de la simplicidad, como el santo del sentido común, de la sencillez, como el santo del silencio. Es el santo del silencio porque desde ahí supo contemplar el misterio del plan de Dios. Y porque en el silencio San José encuentra lo que se ama. Solo en el silencio amoroso es desde donde se puede contemplar el misterio más trascendente de la redención, de un Dios que por amor se ha hecho hombre por nosotros, o como nosotros. San José es modelo de fe, porque supo esperar contra toda esperanza. ¿Cuántas veces San José se encontró esperando contra toda esperanza? Se enamoró de una mujer que en algún momento quedó embarazada y decía que era del Espíritu Santo. ¿Cómo creerlo, no? Creyó contra toda esperanza. Nació el niño, la persecución. ¿Cuántas veces habrán tenido dificultades económicas con el trabajo? Creyó contra toda esperanza. Esperó, supo esperar contra toda desesperanza. Por la fe a María y por la fe aceptó ser padres en esta tierra de Jesús hecho niño. No escribió nada, no se tiene referencia de que haya dicho algo, simplemente obedeció, con gran docilidad, a pesar de que más de una vez las cosas que se le mandaron a hacer no eran tan fáciles de aceptar. La simplicidad de vida de San José, el sentido común, vivido con amor, haciendo ordinarias las cosas más extraordinarias y viviendo extraordinariamente lo ordinario, porque todo lo vivió con referencia al Padre. Lo importante es amar y como consecuencia del amor está el portarse bien. Sentido común en la vida espiritual es vivir con docilidad la voluntad del Padre, es vivir con corazón agradecido por las bendiciones que de Dios hemos recibido. Es ser conscientes de la misión personal que se nos ha encomendado y ser fieles a este llamamiento. Ser cristiano con sentido común es vivir la fe sin buscar protagonismos, vivir nuestra esperanza
con la confianza de la promesa que se nos ha hecho, y vivir cada instante de la vida en el amor, sabedores que solo el amor hace eterno el instante. Si amamos, el Señor hace lo demás. Si somos entregados en lo que vemos como voluntad de Dios, el Señor completa lo demás. Y esto es lo que hizo San José en lo cotidiano de su vida. No buscó cosas extraordinarias, sino que lo sencillo lo vivió plenamente desde su capacidad, desde sus posibilidades, pero con total entrega a la voluntad del Padre. Ser cristiano con sentido común es vivir la simplicidad de la vida con la madurez del realismo, que se traduce en esa conciencia de que se es capaz de amar y de ser amado, para hacer de cada acción, de cada instante, el punto de llegada y el punto de partida de la realización de la promesa. Por San José nos acercamos a contemplar el misterio de la Iglesia que a él se le ha encomendado. Es la presencia de San José en la Iglesia de Dios, destacada por San Mateo como varón justo, esposo verdadero de María y padre singular y virginal de Jesús. Nos vamos a regalar un ratito de silencio en nuestro interior. Yo los invito, si pueden cerrar los ojos o mirar algo que nos ayude, puede ser una imagen, o simplemente bajar la mirada, que no sea una distracción la computadora, ¿no? Vamos a regalar un ratito. Fuimos pudiendo contemplar la persona de San José. Hablamos de muchísimos atributos y justamente entre ellos aparecen la alegría del servicio y la acogida de los más vulnerables, que son partes del objetivo que hoy nos congrega, ¿no? O que hoy nos propone la pastoral diocesana. San José, en este hacer de lo cotidiano algo sencillo, algo extraordinario por la capacidad con que se entregaba a ello, nos está hablando de la alegría del servicio. San José estaba atento a salir al encuentro de la necesidad de María, de Jesús, seguramente de sus vecinos también. Y este acoger al más vulnerable, bueno, más que claro está, ¿no? Cuando la acoge a María, más allá del que dirán, estando embarazada, cuando acoge a ese niño, seguramente San José debe haber sido también con sus vecinos y familiares acogedor de la vulnerabilidad. Preguntémonos ahora, a modo de oración, ¿yo soy agradecido por las pequeñas cosas de todos los días? ¿O a veces solo miro lo que falta? Quizás es hora de poner el acento en dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que va sucediendo, por lo que vamos viviendo. ¿Cómo es mi entrega en lo cotidiano, en lo que no luce, en lo que no hace ruido, en lo que nadie ve? ¿Puedo hacer de modo extraordinario lo ordinario de la vida? ¿Cómo me llevo con los segundos puestos? ¿Promuevo el encuentro con los demás? ¿Escucho? ¿Callo? ¿Doy espacio al otro para que el otro sea como es? ¿Lo acepto al otro como es? ¿Miro al otro, sobre todo al más vulnerable, y salgo a su encuentro? ¿Quiénes son esos más vulnerables en mi entorno familiar? ¿Quiénes son los más vulnerables en mi comunidad pastoral, en mi parroquia, en mi grupo de trabajo, en mi lugar de trabajo cotidiano? ¿Asumo a mi hermano, a todo hermano, o pongo peros y condiciones? José empezó por su propia casa. ¿Y yo cómo voy con mi entorno más cercano? ¿Cuáles son los más vulnerables en mi entorno más cercano? Después de mirar a San José, ¿qué cosas tengo que ajustar en mi corazón para que sea más hermano de todos? Estas preguntitas después se las voy a dejar, como les dije, a las de la mañana,
por si les ayuda para seguir en el rato que es personal. Y ahora vamos a escuchar una canción que es muy bonita, que es el himno a San José, cantado por varias personas que cantan muy lindo, y quizás entre todo lo que fuimos escuchando, lo que vimos en el video, lo que escuchemos ahora en este himno, nos ayude también a ir como guardando en el corazón esos aspectos de San José que necesitamos hacer más nuestros, ¿no? Tratar de trabajar en nuestro propio interior. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Qué suerte que hay gente que sabe cantar y que nos puede ayudar a rezar. Nosotros estuvimos viendo hasta ahora un poquito qué sabemos de San José, qué podemos decir de él. Hemos contemplado su persona, lo hemos contemplado en relación a María y al niño. Y el año pasado, a fin de año, en diciembre, creo que todos lo saben, el Papa Francisco proclamó que fuera un año especial para San José, porque se cumplían 150 años de que el Papa Pío IX lo había nombrado a San José como patrón universal de la Iglesia. Entonces escribe una carta apostólica que se llama Con Corazón de Padre, o Patris Corde, y bueno, y ahí el Papa Francisco nos habla de San José y nos da varias características. Ahí está la carta apostólica, Patris Corde, 150 aniversario de la declaración de San José, como patrono de la Iglesia Universal. Y veamos ahora, seguimos la plaquita que sigue. Hay 7 modos en que va a nombrar a San José en esta carta el Papa. El primero es Padre amado, ¿no? San José como Padre amado. José en el Antiguo y Nuevo Testamento, José es muy amado por la Iglesia. Seguimos con la plaquita siguiente, el Padre de la Ternura. Ahí tenemos Jesús
vio la ternura de Dios en San José, como un padre siente ternura por su hijo, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Otro punto de los documentos es San José como padre de obediencia. Toma, Señor, las riendas de mi vida, a donde tú digas, yo iré contigo, yo iré, condúcenos, guía nuestros pasos. José, padre de la acogida, ustedes pueden leer en sus computadoras porque yo no llego, cada uno. Y la otra que sigue, San José, padre de la valentía creativa. Y la que sigue, José, padre trabajador, que es lo que más conocemos de San José, ¿no? Y la última, padre en la sombra. Si se fijan, en la siguiente plaquita hay una síntesis de los 7 puntos que arman esta cartita que nos escribe el Papa, que está muy, muy bonita. Yo me quedé con 4 de estos puntos, porque yo quería asociarlo de San José con el tema de redescubrir la alegría del servicio al cual nos invita el objetivo, y la de promover la cultura del encuentro acogiendo a los más vulnerables. Entonces, bueno, en la primera parte de la carta, cuando habla del Padre amado, yo fui tomando pequeñas partes del texto de la carta para compartir con ustedes, y se los voy a compartir ahora. Dice así: San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. San José seguramente cuando la conoció a la Virgen pensó en el ideal de formar una familia con esa mujer que le había gustado. Sin embargo, se le atraviesa el Señor en la historia, cambia los planes y San José termina viviendo una oblación humana que lo hace de hecho muy bien y nos permite recibir hoy la salvación. Otra de las partes de la carta habla del Padre en la ternura. Dice: la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. ¿Cuántas veces nosotros también hemos experimentado, ¿no?, que no vamos a poder, que la situación es complicada, y si nos agarramos de Dios y ponemos lo poquito que tenemos, como ese niño que puso los 5 panes, el Señor completa el resto. Y esto es lo que San José nos ha enseñado con toda su vida, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Esto nos dice el Papa Francisco. ¿Cuántas veces podemos sentirnos mal con nuestra debilidad, ¿no? Sin embargo, el Señor se sirve de nuestra debilidad para obrar sus grandes acciones, porque es Él el que la toma y la transforma. El milagro nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura.
Cuando uno descubre que Dios nos mira con ternura, el sacramento de la confesión o de la reconciliación, uno lo puede vivir como el abrazo de Dios, no simplemente como un traer una bolsa llena de basura, ¿no? A entregarle al otro para que me la saque encima, sino que Dios redime, Dios transforma, Dios sana con su paso redentor esta miseria que a veces tengo y con la que a veces tengo que caminar en mi historia. Qué distinto se ve. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Cuando el maligno nos dice la verdad, nos hace sentir mal. Cuando Dios nos dice la verdad, puede que nos duela, pero nos saca vida de eso. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Dios celebra cada vez que nosotros somos capaces de mirar con ternura nuestra limitación, nuestro pecado, y lo ponemos en sus manos. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así, de este modo, José nos enseña a tener fe en Dios, y que esa fe incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, que Dios puede actuar también a través de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades. Y José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia que la nuestra. Por eso es importante que ese timón sea tomado por las manos de Dios. Otra de los capítulos de esta carta que nos escribe el Papa tan bonita lo mira a San José como padre en la acogida. Justamente en el objetivo general diocesano se habla de promover la cultura del encuentro acogiendo, recibiendo a los más vulnerables. José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en la palabra del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Qué importante es cuando somos capaces de que la caridad sea lo que valga, aunque la ley a veces pueda decirnos algo quizá distinto o pareciera que nos dice algo distinto. Y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, donde la violencia verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como esa figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Fíjense qué actual es la persona de San José, mirándolo como esposo, con todos los atributos que acabamos de decir, y mirándolo como padre que acoge a ese niño por nacer en este tiempo en que la vida es tan vulnerable, ¿no? Y con tanta facilidad sacamos a los niños del medio, a estos niños por nacer. José acoge en una realidad complicada la vida. Cuando se nos complique la vida, digámosle a San José que Él venga y nos acompañe en lo que nos toca vivir. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción, de rebelión, ¿no? José deja de lado sus razonamientos. Nosotros a veces no dejamos de lado nuestros razonamientos. Deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestra propia historia? Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros
de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Cuando no nos reconciliamos con nosotros mismos, las expectativas son muchas, y cuando esas expectativas no se cumplen, que es lo que suele suceder, la decepción es grande. Entonces vamos buscando algo que no alcanzamos nunca, porque lo buscamos en el lugar equivocado. José buscaba adentro, el Señor está dentro nuestro. El Señor está presente y aconteciendo, caminando en lo que va aconteciendo en nuestra vida. Está bueno que miremos y le pidamos al Señor que nos enseñe a mirar dónde está, cómo caminar con Él, que aprendamos de José. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino es una vía que acoge. No hay grandes explicaciones dadas por José en ningún lado. No hay un libro donde se cuente todo lo que José dijo, sino que el libro es mirarlo a él cómo acoge en lo cotidiano las pequeñas cosas. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parece hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista, valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada, decepcionante de la existencia. Hoy día tenemos muchos momentos en que la vida viene como viene y a veces viene, parece cruzada, ¿no? Y no encaja con lo que tenemos acá en la cabeza. Bueno, pidámosle a San José que podamos mirar con los ojos del corazón y dejar que Dios nos enseñe a mirar desde ahí, aunque no entendamos desde acá algunas realidades de la existencia actual. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre, para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo, José, hijo de David, no temas, parece repetirnos también a nosotros, no tengan miedo. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está allí. A veces nos toca vivir cosas que no hemos elegido, pero están. Que San José nos enseñe cómo acoger esas realidades. Acoger la vida de esta manera nos introduce en el significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si encontramos la valentía para vivirla según lo que nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él, el Señor, es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Nos lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. La realidad en su misteriosa irreductibilidad y complejidad es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo nos diga: sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, en la carta de Romanos 8, 28. Y San Agustín nos va a decir: aún lo que llamamos mal, en esta perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelen. La fe que Cristo nos enseñó, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos
lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de San José nos invita a acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y la del Padre misericordioso. Y por último, si no me equivoco, el otro aspecto, no, el anteúltimo, el padre de la valentía creativa, que toma también de San José. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, como decíamos recién, es decir, hacerle espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, que es la valentía creativa. Me gusta imaginarme a San José cuando llegó a la Virgen y estaba por dar a luz. El lugar que consiguió, que encontró, era tan impresentable. Sin embargo, él fue creativo para hacer de ese lugar, de esa pobreza, un lugar para que la Virgen pudiera dar a luz, ¿no? Eso es valentía creativa. Aún en medio de la pobreza, en medio de las dificultades, San José buscaba cómo amar más y darlo todo de la mejor manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir los recursos en cada uno de nosotros. Esos recursos que a veces ni siquiera imaginamos que podríamos haber tenido. Cuando las dificultades se complican las cosas y no tenemos lo que necesitamos, a veces ahí surge de nosotros, por don de Dios, por supuesto, cosas y capacidades que no sabíamos que las teníamos. Dios actúa a través de eventos y de personas, y José era el hombre a través del cual Dios quiso actuar, ¿no? El hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención, dice el Santo Padre. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertir en un lugar lo más acogedor posible. Es él también el que, cuando se entera que lo van a perseguir, organiza la huida a Egipto. Las cosas van aconteciendo, pero San José usa de su creatividad para dar respuesta lo mejor posible a las dificultades y a las situaciones que van surgiendo. De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo está a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa que San José, el carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Ese era el secreto de San José. Él confiaba ciegamente en que Dios proveería. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, confía en lo que podemos planear, en lo que podemos inventar, en lo que podemos encontrar. Él está ahí a la espera, pero confía. Nos deja, parece a veces un poco solos, pero está ahí. Va a salir a nuestro encuentro si no podemos, pero sabe que podemos algo. Por eso nos moviliza para que lo hagamos. Es la misma valentía creativa que mostraron los amigos del paralítico. ¿Se acuerdan ese texto evangélico que quieren llegar a Jesús y no saben por dónde y terminan abriendo el techo y lo bajan por arriba, ¿no?
La dificultad en ese momento no tuvo la audacia y esos amigos tuvieron la audacia y la obstinación de llegar a vencer esa dificultad. Y Jesús reconoció la fe creativa con que estos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que incluso hoy arriesgan su vida forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José realmente es un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, del odio, de la persecución, de la miseria. Al fin de cada relato en el que San José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad y va a necesitar de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre, y a nosotros también. Amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es el que dirá: les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Esto es lo que Jesús, cuando siendo niño, experimentó en la Sagrada Familia, y de grande lo va a poner como ejemplo. Así cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José custodiaba. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes, de los necesitados, de los exiliados, de los afligidos, de los pobres, de los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia. Se identifica personalmente con ellos. Y ahora sí, por último, a San José como el Padre trabajador, que es el punto 6 de la carta, ¿no? Un aspecto que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, de la Rerum Novarum, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para lograr el sustento de la familia. Y de él Jesús aprende el valor del trabajo, la dignidad, la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Seguramente pienso yo que muchas de las parábolas que Jesús va a decir después van a ser experiencia de lo aprendido al lado de José. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, nos dice el Papa, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo, nos va a decir el Papa, se convierte en participación en la obra misma de la redención, de la salvación. Es una oportunidad para acelerar el advenimiento del reino. Cada vez que vayamos a trabajar pensemos esto. ¿Con qué distinto espíritu vamos a ir si lo pensamos así? Entonces es una oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, pero poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. Si lo hacemos así, poniéndolos al servicio de los demás, estaríamos haciendo vida este objetivo pastoral que tenemos diocesanamente, ¿no? El trabajo se convierte en ocasión de realización, no solo para uno mismo, sino sobre todo para este núcleo original de la sociedad que es la familia.
Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, a tensiones, a fracturas, e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución, dice el Papa. ¿Cuántas familias, por dificultades económicas, han llegado a situaciones de dificultad de relación, de vinculación? ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en el creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, nos sigue diciendo el Papa, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, nombra 4 metas, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. La pérdida del trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. Yo tomé algunos aspectos de la carta, pero de verdad que no tiene desperdicio. Si pueden tener acceso a ella, la pueden buscar en internet también si no la tienen, o se pueden comprar. Vale la pena recorrerla, rezarla, porque bueno, San José nos ayuda con su ejemplo y el Papa también nos ayuda con sus reflexiones. Vamos a pedirle entonces para cerrar este momento a San José que nos ayude a vivir estos objetivos que nos proponemos como diócesis. Y lo vamos a hacer con una oración que vamos a escuchar y vamos a mirar. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar, cómo se obedece sin rechistar, cómo ser eslabón entre el presente y el futuro, cómo luchar frente a tanta desesperanza, cómo sentirse eternamente joven. Dinos, José, ¿cómo se vive siendo número 2? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? ¿Cómo se sirve sin mirar a quién? ¿Cómo se sueña sin más tarde dudar? ¿Cómo morir a nosotros mismos? ¿Cómo cerrar los ojos al igual que tú en los brazos de la buena madre? Explícanos cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de un póstumo homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el silencio, cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo. Dínoslo en este día, buen Padre José. Amén. Les queremos agradecer a todos la participación. Hoy a la tarde fue un poquito más largo la parte hablada, les pido disculpas si fue un poco monótono, pero había mucha riqueza en los textos que no quería dejar de compartir con ustedes. Lo importante es que nos vayamos con esto en el corazón, y como les dije a la mañana, aquello que más resonó, con eso quédense y dejen que dé vuelta adentro, porque por algo resuena. El Señor permite que resuene porque nos quiere decir algo con eso. Y probablemente no nos resuene a todos lo mismo. Pero miremos la persona de San José, dejemos que las cosas den su vueltita dentro del corazón, rumiemos la palabra.
Y le vamos a dejar, como hicimos a la mañana, las preguntitas, una plaquita que les vamos a mostrar acá. Ahí está, estamos mostrando ahora. Si alguien quiere hacer captura de pantalla, para que se queden pensando. Y si quieren buscar un texto bíblico que les puede ayudar, el que está muy lindo, que les pueden dar una manito, es Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Bueno, muchas gracias por compartir este rato. La verdad que ha sido un gusto. Gracias a usted, madre. Gracias a usted, Gracias. hermana. Ver las caritas, algunos los conozco, otros sí, pero bueno, rezamos mutuamente unos por otros, si les parece, a partir de ahora. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Y hoy pidamos por nuestra patria. Gracias, Así hermana. es. Con las Gracias. elecciones. Muchas gracias, hermana. A ustedes, Gracias. gracias. Muchas gracias. Bendiga. Igualmente, Dios los bendiga.